Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que la verdad nos recuerda algo súper importante. A veces, medicamentos que conocemos de toda la vida, que se usan un montón, pueden tener riesgos, raros, sí, pero bueno, riesgos que hay que conocer. Y hoy el foco está en una comunicación de seguridad bastante nueva del INVIMA acá en Colombia. El medicamento en cuestión es la amitriptilina. Nuestro punto de partida es el informe de seguridad número 178-2025 del INVIMA, tiene fecha del 10 de septiembre de 2025. Entonces, ¿qué queremos hacer hoy? Bueno, desglosar esta alerta, entender bien qué riesgo es este del que hablan, un tal síndrome DRESS, y por qué justo ahora, ¿no? Y lo más importante, ¿qué hacer? ¿Qué se recomienda para los médicos, para el personal de salud y para la gente que toma este medicamento? Ok, vamos a darle una vuelta a esto. Para empezar, pongamos en contexto el fármaco. ¿Qué es la amitriptilina? ¿Por qué es tan conocida? Claro. Mira, la amitriptilina es un clásico. Pertenece a un grupo de medicamentos llamados antidepresivos tricíclicos. Ya tienen sus años, ¿eh? Su forma de actuar, digamos, es bastante específica. Trabaja en el cerebro en las conexiones entre neuronas. Lo que hace es impedir que se recapten, que se reciclen, muy rápido, dos sustancias clave para el ánimo, la noradrenalina y la serotonina. Al frenar esa recaptación, pues aumenta la cantidad de estas sustancias disponible ahí en el espacio sináptico. Y la teoría es que eso ayuda a mejorar los síntomas de la depresión. Pero ojo, un detalle importante que a veces la gente no sabe. No actúa al toque. Necesitas tomarla seguido. Unas 4 a 6 semanas más o menos para empezar a sentir el efecto completo. No es que produzca más serotonina, sino que la deja ahí trabajando más tiempo, digamos. Qué interesante eso del tiempo. Y corrígeme si me equivoco, pero no se usa solo para la depresión, ¿cierto? Creo que tiene más usos. Y eso quizás explica por qué una alerta así llama tanto la atención. Exacto, totalmente. Nació como antidepresivo, ¿sí? Pero con el tiempo se le encontraron otras utilidades. Se usa bastante, por ejemplo, para el dolor neuropático, ese dolor crónico medio raro que viene de un daño en los nervios. También para prevenir migrañas o esas cefaleas tensionales que no se van. Incluso para fibromialgia, algunos problemas de sueño. O sea, su uso es amplio, mucha gente puede estar tomándola. Y por eso, claro, cualquier novedad sobre su seguridad, pues es relevante. Eso le da otra dimensión, claro. Entonces, tenemos un medicamento con historia, súper usado, y ahora el INVIMA advierte sobre reacciones cutáneas graves. Aquí es donde la cosa se pone seria, ¿no? Así es. El centro de la alerta es algo llamado síndrome DRESS. DRESS son las siglas en inglés de reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas sistémicos. Es un tipo de reacción como una alergia muy fuerte a un medicamento. Se considera rara, sí, pero puede ser muy grave. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Qué es lo que uno vería? Bueno, hay varios signos clave. Primero, una erupción en la piel. Pero no cualquier cosita, ¿eh? Suele ser generalizada, o sea, en gran parte del cuerpo y bastante aparatosa. Segundo, fiebre, temperatura alta, que persiste. Tercero, se inflaman los ganglios linfáticos, esas bolitas que tenemos en el cuello, axilas, ingle, que se ponen grandes cuando hay una infección o inflamación. Y un dato de laboratorio importante que le da la E al DRESS es la eosinofilia. Eosinofilia. Sí, es un aumento en la sangre de un tipo de glóbulos blancos, los eosinófilos. Suelen subir en alergias, parasitosis y en este síndrome. Ya. ¿Y lo de síntomas sistémicos, qué quiere decir exactamente? Que no es solo la piel. Exacto. Ahí está el peligro. Sistémico significa que afecta a todo el cuerpo, a varios órganos internos. El hígado se afecta con frecuencia, puede haber hepatitis. Pero también puede tocar los riñones, el corazón, los pulmones. Esa afectación de múltiples órganos es lo que lo hace potencialmente mortal. Por eso se insiste tanto. Si no se detecta y maneja rápido, puede ser fatal. No es una simple roncha. Clarísimo. Muy grave. La pregunta entonces es, ¿por qué salta esta alarma ahora? Si la amitriptilina lleva tanto tiempo. ¿Qué pasó? ¿Qué información nueva hay? Buena pregunta. Esto no salió de la nada. Es como la punta de un iceberg de vigilancia. La historia, digamos, empieza a tomar fuerza a finales del 2024. Hay un comité en Europa, el PRAC, que es parte de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA. Ellos se dedican a evaluar riesgos de los fármacos. Bueno,
Este comité revisó los informes de seguridad que las farmacéuticas tienen que presentar cada tanto sobre la amitriptilina. Ah, los informes periódicos esos. Esos mismos. Y en esa revisión, de noviembre de 2024, detectaron una señal. Estaban apareciendo reportes de reacciones cutáneas graves, y específicamente casos de DRES ligados a la amitriptilina. Y esto ya venía de antes, porque la misma EMA, unos meses antes, en octubre de 2024, había comunicado algo parecido. Habían analizado casos de DRES que salían en estudios publicados, en bases de datos de reacciones adversas. ¿Y qué encontraron en esos análisis que les hizo decir, acá hay algo? Varios puntos clave que son los que se buscan en farmacovigilancia. Primero, vieron una relación temporal bastante consistente. O sea, los síntomas del DRES aparecían, por lo general, poco tiempo después de empezar a tomar la amitriptilina. Además, vieron lo que llamamos The Challenge positivo. ¿The Challenge? Sí, significa que cuando le quitaban el medicamento al paciente, los síntomas mejoraban o desaparecían. Eso es una pista fuerte. Y en algunos casos, hasta hubo Re-Challenge positivo, que es cuando, por alguna razón, le volvieron a dar amitriptilina al paciente y ¡pum!, volvían los síntomas. Eso ya es casi una confirmación. Wow, The Challenge y Re-Challenge. O sea, quitarlo mejora, volver a darlo empeora. Pruebas bastante directas. Exacto. Y aunque la EMA no especificó el mecanismo biológico exacto, concluyó que era plausible que la amitriptilina causara DRES y que la evidencia apuntaba a una relación causal probable. Entendido. Se fue armando el caso. Reportes, análisis, la conexión temporal, la respuesta al quitar y poner el fármaco. Y esta información de Europa, ¿cómo termina generando una alerta acá en Colombia? Ahí ves cómo funciona la red, ¿no? La conclusión de la EMA no se quedó en Europa. Otras agencias la tomaron. Por ejemplo, la agencia española, la AMPS, sacó una nota informativa similar. Más cerca nuestro, la Dirección de Farmacia y Drogas de Panamá, también. Es como una cadena de información de seguridad. El INVIMA, como nuestra autoridad sanitaria, recibe estas alertas internacionales, las analiza pensando en Colombia qué productos hay acá, cómo se usan y decide emitir su propia comunicación, sus recomendaciones. Y eso es lo fascinante, ¿no? Como un riesgo que quizás se detectó por reportes sueltos en distintos países, activa todo un sistema para proteger a la gente acá. La vigilancia que no se ve, pero funciona. Una red global de seguridad suena potente, pero entonces, si hay una alerta sobre un riesgo que puede ser mortal, ¿significa que la amitriptilina ya no es segura? ¿Hay que dejar de usarla? Esa es la pregunta del millón. Y la respuesta del INVIMA es, bueno, con matices. La postura oficial es que la amitriptilina todavía se considera un medicamento con un balance beneficio-riesgo favorable. Para las indicaciones que tiene aprobadas, claro. O sea, ¿los beneficios superan a los riesgos? Correcto. Los beneficios para tratar la depresión, el dolor neuropático, etc., se siguen considerando mayores que los riesgos conocidos. Pero, y este es el gran pero, siempre y cuando se use bien. ¿Y qué es usarla bien? Dentro de las dosis correctas, siempre con fórmula médica, con seguimiento. La alerta no significa prohibido usarla, ni que la vayan a retirar. Lo que hace es poner un reflector sobre este riesgo particular del DRES, que aunque sea raro, es grave. Entonces el INVIMA dice, es fundamental dar recomendaciones claras para reducir ese riesgo. Y la clave es detectarlo temprano y actuar rápido. El mensaje no es no la usen, sino úsenla con más cuidado y sabiendo esto. Vale, el balance sigue positivo, pero con una advertencia nueva y seria. Y eso nos lleva a lo práctico. ¿Qué le dice el INVIMA a los profesionales? ¿A los médicos, enfermeras, farmacéuticos? Las indicaciones para ellos son muy concretas. Se enfocan en dos cosas, informar y actuar. Primero, informar al paciente. Cuando receten amitriptilina, tienen que decirle, mira, puede pasar esto, si te sale una erupción rara, te da fiebre, se te inflaman los ganglios, avisa enseguida. Que el paciente sepa qué buscar es el primer paso. Segundo, vigilar. Tienen que estar atentos, especialmente al principio del tratamiento. Preguntar, mirar si hay algún signo en la piel. Tercero, acción inmediata. Si aparecen esos signos sospechosos de DRES, la orden es clara. Suspender la amitriptilina ya. Y el informe lo recalca, no volver a dársela a ese paciente nunca más. Nunca más. Eso es fuerte. Es que si ya hizo la reacción una vez, el riesgo de que la repita, y peor, es altísimo. Cuarto, buscar
Otra cosa. Suspenden la amitriptilina y tienen que pensar en un tratamiento alternativo para lo que sea que tuviera el paciente. Quinto, derivar si es grave. Si los síntomas son muy fuertes, la erupción muy extensa, o hay signos de que están afectados los órganos, problemas en el hígado, dificultad para respirar, hay que mandar al paciente al hospital urgente. En DRES, el tiempo es oro. Y por último, reportar. Les piden encarecidamente que notifiquen cualquier sospecha de DRES o de cualquier reacción adversa al Programa Nacional de Farmacovigilancia del INVIMA. Cada reporte suma. Instrucciones súper claras para el equipo de salud. Y ahora, la otra cara. Los pacientes, sus familias, cuidadores. Ellos son los que sienten los síntomas. ¿Qué tienen que saber ellos? ¿Qué hacer? La información para ellos es igual o más importante, porque la primera alarma suele saltar ahí. Las recomendaciones son: primero, conocer los síntomas clave. Estar muy atentos. Erupción en la piel que se extiende, fiebre alta, ganglios hinchados, esas bolitas sensibles en cuello, axilas e ingle. Esos son los signos de alerta del DRES. Segundo, actuar rápido. Si notan algo de esto mientras toman amitriptilina, la indicación es dejar de tomarla inmediatamente y buscar atención médica urgente. E inmediatamente. O sea, no esperar a ver si se pasa solo. Exacto. No minimizarlo. No decir, debe ser otra cosa. Mejor ir al médico y que lo descarten, esperar y que sea tarde. Tercero, un recordatorio clave. La amitriptilina es con fórmula médica. El INVIMA insiste. No automedicarse, no tomarla porque un amigo o vecino te la recomendó. Necesita indicación y control médico. Y cuarto, también reportar. Se anima a los pacientes y cuidadores a que le cuenten a su médico si sospechan una reacción adversa o que lo reporten directamente al INVIMA. Si pensamos en cómo funciona todo esto, que los pacientes reporten es fundamental. Es una fuente de información valiosísima. Ese punto del rol del paciente es vital, ¿no? No somos solo receptores pasivos, somos parte activa de la seguridad. Y me imagino que debe ser difícil, a veces, diferenciar una erupción común de algo como el DRES al principio. La información clara es oro. Totalmente. Por eso es tan importante que el médico se tome el tiempo de explicarle al paciente al recetarla. No para asustar, porque el riesgo es bajo, pero sí para darle herramientas, para que sepa reconocer las señales si aparecen. Es empoderar con información. Y todo esto, la verdad, muestra de forma muy clara para qué sirve la farmacovigilancia. Es increíble pensar cómo reportes individuales, quizás de un médico atento en un hospital de Europa, o un paciente que contó sus síntomas, Sí. se van sumando, se analizan en bases de datos gigantes, el informe menciona Vigilize, de la OMS, y al final terminan generando acciones concretas como esta alerta del INVIMA acá. Es como un sistema de aprendizaje para la seguridad de todos. Exacto. La farmacovigilancia es eso, un proceso continuo, colaborativo. No termina cuando se aprueba un medicamento. Al contrario, es después, cuando lo usa mucha más gente, gente muy diversa, que pueden aparecer estos efectos raros o que afectan solo a algunos grupos. Cada reporte, sea de un médico o de un paciente, es una piecita de un rompecabezas enorme. Juntando esas piezas, analizándolas, es que se pueden ver estas señales de riesgo y tomar medidas. El caso de la amitriptilina y el DRES es un ejemplo de manual de cómo este sistema puede salvar vidas. Entonces, para ir cerrando, ¿qué nos llevamos de todo esto? La amitriptilina, un antidepresivo tricíclico muy usado, tiene ahora una asociación probable con un riesgo raro, pero grave, el síndrome DRES. La alerta del INVIMA, basada en datos internacionales, no la saca del mercado, pero sí pide más vigilancia. La clave: que médicos y pacientes conozcan los síntomas, erupción, fiebre, ganglios y actúen rápido. Suspender y consultar. Básicamente, estar informados y atentos es la mejor protección. Precisamente. Y esto nos deja quizás una reflexión final. Este caso muestra muy bien un desafío constante, ¿no? El de las agencias reguladoras, el de los sistemas de salud. ¿Cómo hacemos para equilibrar los beneficios de medicamentos que son útiles, que ayudan a mucha gente, como la amitriptilina, con la necesidad de vigilar continuamente sus riesgos, incluso los muy raros como este? No es una ecuación fácil de resolver. Plantea una pregunta de fondo sobre cómo manejamos el riesgo que siempre existe en medicina y qué papel jugamos cada uno. La conciencia individual, la cultura de reportar tanto de profesionales como de pacientes, en que este sistema de farmacovigilancia sea realmente fuerte y nos proteja a todos. Es algo en lo que todos tenemos parte. Sin duda.
necesita el compromiso de todos, desde el que investiga y fabrica, el que regula, el médico que está en la trinchera, hasta cada persona que usa un medicamento. La seguridad de los fármacos es una tarea compartida. Una reflexión muy necesaria. Con esto cerramos nuestra exploración de hoy sobre la alerta de amitriptilina y DRESS. Gracias por acompañarnos en este análisis.